Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Montserrat Fierro de NCQ y les voy a platicar de neuroventas el día de hoy. Porque cualquier estrategia, si tenemos muy clara la parte de marketing, los medios, tenemos claro cuál es nuestro target de mercado, el buyer persona al que nos estamos dirigiendo, aunque tuviéramos todo eso claro, necesitamos alinear el mensaje y la estrategia a un lenguaje que permita que nuestro cliente se enganche con lo que le estamos diciendo. Entonces, de alguna manera, necesitamos transmitir mensajes para transformar pensamientos. Hay unas teorías, que es básicamente la parte de neurociencias, que hablan de que tenemos 3 cerebros, no nada más uno. Y entonces uno es el cerebro reptiliano, otro es el límbico o mamífero y el último es el córtex, que es la corteza prefrontal. Cada uno de estos tiene funciones diferentes. El cerebro reptiliano básicamente está para ayudarnos a sobrevivir. Entonces tenemos ciertos códigos muy claros, muy específicos, que nos ayudan a justamente tener estas reacciones que nos ayuden a sobrevivir. Y de ahí es donde nacen, digamos, muchas de las cosas que nos ayudan a todos los humanos. Entonces, dentro de los códigos reptilianos que ha estudiado la neurociencia, tenemos estos, que es el egocentrismo, el contraste, principio y fin, tangible, visual y emocional. Entonces, pensando, vamos a hablar primero del egocentrismo. Y es que al final, si lo pensamos, de hecho hay muchos libros que hablan de esto desde diferentes enfoques, como el del gen egoísta, y lo que nos dice esta parte del egocentrismo es que somos únicos e irrepetibles, todos. Entonces, si vamos al banco y somos el turno 324, de todas maneras esperamos que nos atiendan como si fuéramos el único cliente más especial que tiene el banco, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este código de egocentrismo lo tenemos los humanos y si lo piensan, pues es una de las primeras partes de supervivencia. Tienes que ver por ti y lo que es mejor para ti. Después viene el contraste, el bueno, el malo, la bonita, la fea, el feo, el guapo, el blanco, el negro, el yin y el yang. Y esto es lo que nos ayuda muchas veces a poder entender mejor los conceptos a nivel muy básico. Entonces, entender qué pasa si hacemos una cosa, ¿no? Cuál es el resultado de otra o dejar de hacerlo y así es como vamos aprendiendo. Entonces, en realidad también se relaciona mucho con la experiencia. Después viene el de principio y fin, que básicamente es eso, entender dónde empieza una cosa y termina. Entonces, por eso es que nos gusta leer los libros completos, ver las películas completas, inclusive los comerciales o ciertos mensajes concretos, nos gusta verlos de principio y fin para entender todo el contexto. Nadie agarra y lee solo la mitad del libro, ¿no? O empieza a ver la película al minuto 20 y la para en el 42. Normalmente nos gusta ver el mensaje completo. Después vendría la parte o el cuarto código reptiliano, que es el tangible. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacer las cosas tangibles? ¿Cómo saber que existen, que las puedo tocar, que las puedo sentir, que puedo saber que es algo que es real, digámoslo así, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas prefieren, en vez de comprar por internet, por ejemplo, ir a una tienda. Aunque al hacer e-commerce hay ciertos trucos para ayudarnos a hacer más tangibles los productos. La descripción, las fotos, el ser como muy claros con el alcance de los productos, el tamaño. Esto nos permite ayudarle a la persona a imaginárselo y hacerlo tangible en su cabeza. Aparte del tangible, lo que lo complementa es la parte visual. Los humanos somos visuales. Entonces, nos podemos aprender la cara de una persona, pero no nos aprendemos el nombre. A mí me pasa muy seguido, ¿no? O podemos decir el libro de la cubierta azul que tenía este tipo de letras, pero puede ser que no nos acordemos del autor. Y así, porque en general así es como estamos diseñados. Podemos, por ejemplo, acordarnos de una ruta hacia algún lugar y no necesariamente de los nombres de las calles. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un mensaje a un cliente, tiene que ser muy visual, sobre todo si estamos en la parte de prospectación.
Y por último está la parte emocional, que ahorita les voy a hablar de los códigos emocionales, pero básicamente es justo esta parte que se conecta con el cerebro límbico, que ya empieza a traducir las emociones hacia otras cuestiones mucho más complejas. Creencias, sentimientos, percepciones, etc. Pero esta parte que está en el cerebro reptiliano es la parte más básica de las emociones. Me enojo y entonces exploto, grito, ¿no? O me pongo triste, lloro, básicamente eso. Entonces, como decía, eso se junta con el cerebro límbico y después con la corteza prefrontal, donde entra el control de estas emociones o el manejo de estas emociones. Entonces, estos serían los códigos reptilianos. Y me van a decir, bueno, ¿y de qué me sirve saber esto para poder dirigir mi campaña de marketing o hacer una comunicación más efectiva en la parte de ventas? Es así, pensemos en el egocentrismo, tiene que ser un mensaje muy dirigido, lo más personalizado posible. Ya hay herramientas digitales que nos ayudan a hacerlo, pero es mucho más efectivo cuando lo hacemos, digamos, uno a uno. A veces es posible si es B2B, a veces no es posible si es B2C, depende de muchas cosas. Pero esa es la clave, que sea un servicio personalizado o que por lo menos nuestro prospecto o cliente sienta que fue pensado específicamente para ellos. Pensemos, por ejemplo, en el algoritmo que usan algunas plataformas, ya sea para e-commerce o para contenido digital, que ya te sugieren productos o con base en la compra que has hecho o el historial que tienes de búsqueda y te van haciendo recomendaciones para ti. Ese sería un ejemplo de personalizarlo en la parte de egocentrismo. Después la parte de contraste puede ser comparar con la competencia, puede ser comparar contra un sustituto, puede ser compararlo contra cómo es la vida con y sin el producto o el servicio que estamos ofreciendo, o simplemente puede ser utilizar gráficas y datos duros. El principio y fin, pues es eso, tenemos que construir historias y tenemos que darle un sentido. Es, digamos, pensemos que no podemos hacer una propuesta que no tenga un inicio, una explicación y una conclusión. Porque si solo habla de una parte, entonces se queda inconcluso y el cerebro no lo entiende. Entonces, cuando no entendemos algo, lo descartamos, ¿no? Después vendría el tangible, y era lo que les decía del e-commerce. Al final, es nuestra obligación hacer que el cliente haga tangible lo que le estamos ofreciendo. Sobre todo utilizando medios digitales, tenemos la obligación de poner buenas fotos y hacer una descripción muy clara, muy precisa, con pocas palabras, del producto o servicio que estamos ofreciendo. No es fácil, pero funciona. Después, lo que decíamos de hacerlo visual. Por eso es que plataformas como YouTube o Instagram funcionan también. Porque son muy visuales y están enfocadas al manejo de estos códigos. Y el último, que como les decía es el emocional, es justo esta historia que se puede contar en segundos que despierta esa emoción. Obviamente queremos generar emociones positivas en su mayoría, a menos de que estamos hablando de un problema particular o de un cambio de hábito, donde sí podemos generar o enfocarnos a despertar otro tipo de emociones, pero que al final permitan que nuestro espectador, en este caso nuestro prospecto, se emocione con lo que le estamos mostrando y entonces se despierta el deseo después de captar su atención que lo lleve a la acción, que puede ser pedir más información, puede ser dejarnos sus datos, puede ser darnos una cita. Rara vez va a despertar luego el botón de compra. Hay que hacer mucho trabajo para generar esto y ahora cada vez hay que generar más contenido con esta base para que las personas se vayan interesando en lo que les proponemos, ¿no? Y esto va unido con la parte del contar historias. Entonces hay una metodología que manejamos nosotros en NCQ, que es storytelling, que básicamente nos va llevando de la mano para que el cliente sea el héroe de la historia. Y con todos estos elementos que platicábamos de los códigos reptilianos, podemos hacer historias fantásticas que no necesariamente tienen que durar lo que dura una película. Pensemos que son pequeños comerciales para poder captar la atención y avanzar en pequeños lapsos de tiempo para generar este branding.
Entonces, pensando en cómo vamos a contar historias, es fantástico porque si lo pensamos, la mayoría de los grandes speakers, conferencistas, líderes militares, políticos y ahora influencers, mucho de lo que hacen es estar contando historias. A veces sobre su estilo de vida, a veces sobre otras personas, a veces las crean y son historias de ficción, pero al final siguen siendo historias súper poderosas. Porque el cerebro humano es metafórico. Pensémoslo así, las grandes religiones que ha tenido la humanidad, casi todas, si no es que todas, se manejan a través de metáforas. Y entonces nos explican acerca del arca de Noé, o nos hablan de Krishna, o nos hablan de cómo fue la experiencia de Buda cuando se va del palacio y todas estas cosas. Son grandes historias que despiertan la parte metafórica de nuestro cerebro. Así es como aprendemos. Y esa fue la razón para que durante siglos se desarrollaran cuentos que se les contaban desde muy niños. Luego ya después Christian Andersen, ¿no? Y los hermanos Grimm, etcétera, tomaron estos cuentos y los hicieron una parte más de cultura, que abarcaba más población. Y pues pensemos el magnífico contador de historias por excelencia que es Disney, ¿no? Así es como funciona nuestro cerebro para aprender. Entonces, si ustedes ponen un poco de atención a los comerciales y a todas estas cosas que vemos todos los días cuando nos quieren vender algo, son historias así deformadas. Y hay marcas que tienen un gran manejo de cómo contar historias. La clave es, como les decía, que no somos el héroe nosotros que va a llegar a rescatar al cliente. Más bien, el héroe es el cliente y nosotros somos la guía para que logre el objetivo. Digamos que es una especie de que el cliente es Luke Skywalker y nosotros somos Yoda, para los que vieron esa parte. Los que vieron alguna historia más reciente, pues sería Rey y Luke Skywalker es el guía, en fin. Pero esto es lo que más o menos explicándolo. Entonces, hay un fin que está persiguiendo el héroe, que puede ser, no sé, en el caso de comprar una casa, darles un mejor estilo de vida a su familia o lograr un logro personal, perdón. Por ejemplo, si es un servicio para una empresa, muy probablemente la parte de marketing y branding tenga que ver, por ejemplo, con la trascendencia del negocio, con hacerse un nombre, con hacerse una reputación, por ejemplo. Entonces, cada héroe, en este caso, cada cliente, cada prospecto, tiene un fin bajo el cual nosotros les vamos a servir de guía con nuestro producto o servicio. Por eso es que muchos de los productos que están enfocados a belleza, por ejemplo, o a estatus, se venden bastante bien con estas historias, porque nos venden el estilo de vida y entonces el medio para lograr ese estatus o esa belleza eterna es a través de ese producto, ¿no? Que sería el guía, digamos. Entonces, esto hay que sumarlo a la parte de los códigos emocionales. Hay ciertos autores o ciertos consultores que interpretan estos códigos como reptilianos, pero en realidad son emocionales. Una, porque van cambiando de acuerdo a nuestro plan, estilo, edad, etcétera, que tengamos en la vida. Y la otra, porque al final sí están conectados a las emociones. Los reptilianos son los que expliqué en el segmento pasado. Estos van más de la mano del mensaje, digamos, un poco más específico que vamos a ir haciendo para los clientes. Entonces, el primero es reto. ¿Cómo voy a hacer para generar un reconocimiento o que sienta mi cliente que tiene un reconocimiento? Después está placer, control, pertenecer, seguridad, libertad, exploración, familia, trascendencia y poder. Entonces, con estos códigos, por un lado tenemos lo que motiva a nuestro prospecto y por el otro lado tenemos el miedo. Entonces, lo motiva el reconocimiento y en el fondo tiene miedo de que no lo reconozcan. Puede ser el motivador el control y por el otro lado el miedo a perder el control. Entonces, van como de la mano, digamos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en placer.
Que placer no nada más tiene que ver con los sentidos, digamos, algo que sepa rico o que se sienta agradable al tacto, sino también tiene que ver con algo que nos haga la vida mucho más fácil, que nos quite, digamos, el dolor, que nos ahorre calorías, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en los cines. Cuando yo era chica, veíamos las películas en videocasetera y las rentábamos en Blockbuster, se hacían las palomitas en el microondas. Y yo recuerdo haber escuchado a mucha gente que decía que los cines iban a desaparecer. Y hoy, después de muchos años, nos damos cuenta de que el que desapareció fue Blockbuster y los cines mejoraron la experiencia del usuario, la hicieron sumamente placentera. Entonces ahora no solo los cines siguen siendo una gran opción y se han vuelto un gran negocio, sino que además te cobran más por ir a ver una película. Claro, lo que cambió fue la experiencia, que es placentera. Entonces, alguien que tiene el código placer, pues va a buscar cosas que no solamente sean placenteras, como decía, en la parte de sentidos o en la parte física, sino también en esta parte de hacerlo mucho más sencillo. De ahí nos vamos a la parte de control, que esto es, creo que todos conocemos gente que adora el control o que le da miedo perder el control. Entonces, aquí es donde entran algunos de estos nuevos servicios. Por ejemplo, las aplicaciones para pedir transporte o para pedir comida, o ahora que puedes rastrear dónde está tu pedido. Todas estas aplicaciones y todas estas páginas te dan las herramientas para que sientas el control desde el día 1 o desde el momento 1 del proceso de compra que estás llevando a cabo. Entonces, si tú tienes clientes que tienen el código control, lo que tienes que hacer es darles este sentimiento o esta percepción de que tienen el control sobre el proceso desde el momento 1. Después viene pertenecer, que luego se confunde un poco con la parte de reconocimiento y no es lo mismo, porque yo puedo pertenecer a un grupo y no necesariamente tener un reconocimiento individual. Digamos que los más tradicionales en el uso de este código serían, por ejemplo, las asociaciones, ¿no? Los Rotarios, la asociación, la iglesia dominical, todos estos grupos donde perteneces a un grupo y dentro de ese grupo te sientes cobijado. Entonces, lo mismo, si yo, por ejemplo, estoy en una red de mercadeo, realmente uno de los factores que tengo que promover es el código pertenecer. No nada más será el producto, el servicio o el modelo de negocio, sino también el darles una idea de que van a estar dentro de un grupo de personas que piensan, actúan y tienen los mismos fines o intereses. Y eso es lo que va a generar cohesión hacia dentro de mi red de mercadeo, por ejemplo. Después está seguridad, que este código en particular tiene que ver con muchos temas, porque luego identificamos seguridad con seguridad física nada más, y en realidad tiene que ver con seguridad emocional, seguridad financiera, seguridad hasta psicológica. Hay cosas que nos pueden hacer sentir inseguros que no necesariamente tienen que ver con una amenaza externa. Entonces, alguien que tiene el código seguridad normalmente es porque a la vez siente una gran inseguridad, ¿no? Entonces, las personas que invierten en esto normalmente es porque alguien o algo, ¿no?, les ha mermado ese sentimiento de seguridad. Yo les digo que, por ejemplo, todos los que vivimos en la Ciudad de México no tenemos ese código, porque entramos a cualquier lugar y no nos fijamos dónde está la salida de emergencia. O sea, vivimos en una zona sísmica y luego perdemos un poco de vista algunas cosas, ¿no? No todos, pero la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer si tengo un prospecto que tiene este código? Asegurándole o tratando de entender cuál es el miedo que le da. O sea, si el miedo es hacia la seguridad financiera, por ejemplo, de invertir su dinero en algo que no va a ser positivo, entonces, ¿cómo le puedo dar la seguridad para que me compre? Tal vez puede ser una cláusula de, si no te gusta, te devuelvo tu dinero, o como en Starbucks, ¿no?, que la promesa es que hasta que no quede tu bebida, la puedes regresar cuantas veces quieras. No sé si alguien lo ha hecho, yo nunca he regresado nada, pero es una de las promesas que te hacen, por ejemplo, ¿no? Después viene el código libertad, que creo que ese se explica solo. Entonces, libertad.
todo lo que signifique libertad. Libertad de acción, libertad de pensamiento. No necesariamente es solo como yo soy libre de hoy no hacer nada o no trabajar o irme a China 3 meses, o sea, tiene que ver también con esta libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, alguien que tiene el código libertad, pues le dará miedo perder esa libertad. Entonces, si yo detecto que un cliente tiene ese código, yo le puedo hablar en un tono de decirle, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo, tú solo te vas a dedicar a disfrutar tu fin de semana, por ejemplo. Después está el código de exploración, que los prospectos o los clientes que tienen este código son mis favoritos, porque siempre les gusta probar cosas nuevas. Entonces están dispuestos a correr el riesgo para probar un servicio nuevo, un restaurante nuevo, una manera nueva de hacer las cosas, y les gusta estar en esta prueba-error, ¿no? Digamos, el catch con estos compradores es que también son muy exigentes. Por lo mismo que han probado muchas cosas, entonces ya no se conforman con cualquier cosa a la primera, ¿no? Entonces si lo detectamos es muy bueno, pero entonces hay que saber que estamos cubriendo expectativas altas. Después está el de familia, que, ojo, no necesariamente está relacionado con tener hijos. Puede ser que alguien no tenga hijos, es más, que ni siquiera tenga tal vez una pareja como tal, pero aún así tenga un código de familia muy arraizado, muy sólido. Entonces, tal vez a su mismo equipo de trabajo los trate como familia, le guste sentirse en ambientes familiares, y los mismos amigos o las mismas personas que se empiezan a relacionar con ellos se vuelven parte de la familia. Esto lo podemos observar mucho en algunas empresas donde los valores y la manera de tomar decisiones son justamente involucrando a una gran parte del equipo. Después está el de trascendencia, que este va un poco de la mano con la idea de planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo, ¿no? Que es algo que nos han vendido mucho. Que sí, como les digo, el tema es que se venda el libro, ¿no? Educar al hijo y que no se les olvide regar el árbol. Entonces, es cómo vamos a lograr que nuestro cliente sienta que el producto o servicio que le estamos ofreciendo en realidad le genera un sentimiento de trascendencia. Inclusive hay ciertas profesiones, que no todas, pero la mayoría están enfocados hacia la trascendencia. Pensemos en médicos, en investigadores, en arquitectos que le ponen su nombre a cualquier pared o lo que sea que hacen, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un código de trascendencia. Y ya por último, tenemos el código de poder. No, todavía nos falta reto. Tenemos el código de poder. Este código no necesariamente lo tienen las personas poderosas. Normalmente sí, porque por eso buscan el poder, pero no necesariamente. Puede haber alguien que sea muy poderoso y no tenga ese código y al final no sea eso lo que rija sus decisiones. Y también hay personas que no tienen poder o no tienen tanto poder, pero necesitan sentirlo todos los días. Puede ser que su único poder sea ponerle un sello a un papel, pero ese poder lo van a usar. Entonces, esto también lo podemos ver un poco con la actitud de las personas, ¿no? O sea, las que exigen sentir que ganan, ¿no? Y siempre están como con la idea de tengo que ganar esta discusión, tengo que ganar el descuento, tengo que ganar, va un poco enfocado a eso. Si nosotros detectamos eso y le cedemos un poquito de ese poder y le ayudamos a que se sienta que ganó, pues vamos a avanzar mucho. Y el último es el de reto, que es el reconocimiento individual, que como decía, no es lo mismo que pertenecer a un grupo. O sea, no soy reconocido por pertenecer a los Rotarios de México, sino más bien es a lo mejor el diploma de que ya terminé la certificación tal que me hace ser un mejor consultor, o es que ya terminé la maestría, o es que fui a correr una carrera de 10 kilómetros y me dieron la medalla, ¿no? Y además lo puse en redes sociales, que yo siempre digo que si hiciera esta mezcla de la carrera con la medalla y la foto en la red social, habría menos carreras de estas en la ciudad, pero bueno. Entonces, cuando yo veo que este tema de reconocimiento es importante, ahí es donde también la personalización y el poder otorgar justo algo que le quede como recuerdo a esta persona del esfuerzo que hizo
por esta historia que construyó con nosotros. Entonces, con estos códigos emocionales, nosotros podemos elegir cuáles, de acuerdo a nuestro target de mercado, cuáles son los que funcionan mejor. Evidentemente, si lo vamos haciendo más personalizado es mejor, pero de pronto tenemos que generalizar un poco, sobre todo para las campañas de prospección, o bien porque es un producto muy masivo. Entonces, una manera de hacerlo también es con base en las generaciones. Como digo, la excepción siempre confirma la regla, ¿no? Pero tenemos más o menos una idea del comportamiento de acuerdo a la generación. Puede ser por la edad un poco, porque al final las creencias, comportamientos culturales tienen que ver mucho con el contexto que le toca vivir a cada generación. Otra tiene que ver con los adelantos tecnológicos y de conocimiento que van avanzando. Y otro, obviamente, tiene que ver con el mismo manejo de marketing que se va haciendo en los medios, que de alguna manera va sesgando un poco la parte de oferta, ¿no? Y demanda. Entonces, pensémoslo así, está la generación de los baby boomers, que todavía sigue siendo una generación importante, son muchos tomadores de decisiones. En algunos casos, para algunas marcas inclusive son como el grupo piloto, porque si ellos lo compran y lo entienden, entonces quiere decir que está listo para el resto del mercado. Luego está la generación X, que todavía le quedan poquitos años de ser los que cargan con la economía mundial, pero que ya van a ir dejando el paso a los millennials, que son los que ahorita traen la carga económica, sobre todo en empleos. Y esta generación X, a diferencia de los baby boomers, sí todavía eran medio workaholics, sí todavía venían con la idea de la familia tradicional, sí todavía estaban preocupados por pertenecer, por ejemplo, todavía tienen el código familia, pero sobre todo tienen el código de trascendencia. Y obviamente otra vez, por eso les digo que son códigos emocionales para NCQ, porque esto va de acuerdo a la edad, ¿no? Tal vez un generación X hace 20 años no tenía trascendencia dentro de sus códigos, ¿no? Estaba tal vez libertad o exploración. Y ahora sí, porque ya están, digamos, en un momento donde tienen que consolidar sus empresas o tienen que ir pensando en el retiro o están en un momento de comprar o terminar de comprar una casa. Ya tienen hijos, muy probablemente estén en una edad media, ¿no? Entonces todo esto involucra ciertos comportamientos también de compra e intereses, ¿no? Luego vienen los millennials. Bueno, hay una generación ahí en medio que se llaman los Xennial, que algunos los reconocen, otros dicen que eso no existe. Yo lo pongo para darle gusto a todos. Y esta generación se supone que está en medio de la generación X y de los millennials. Entonces, cuando les conviene, tienen un poco más el comportamiento de los X, y cuando no les conviene, se van más hacia los millennials. Entonces, digamos que es esta generación en medio que sí es muy digital, que sí ya entiende acerca de tecnología y nuevas tendencias, que parte de su mundo es la vida digital que pueden proyectar, ¿no? Tomarle la foto a la comida, subirla a Instagram. Bueno, no, la mayoría usa Facebook todavía de esta generación, algunos usan Instagram. Como les decía, pueden ir de un comportamiento a otro, pero son como este link que ayuda a que estas generaciones, sobre todo por los temas de cambios digitales, puedan amalgamarse un poco en comunicación, ¿no? Y luego vienen los millennials, que yo les hago burla a mis alumnos que son de esta generación y les digo, es que es la generación maldita, ¿no? Todo el mundo habla mal de los millennials, cuando en realidad no es así. O sea, muchos de los comportamientos que tienen los millennials los tuvo la generación X a la misma edad, ¿no? O los tuvieron los baby boomers a la misma edad, ¿no? O sea, no olvidemos que los 60s fueron una época de grandes cambios sociales, manifestaciones, hippies, drogas, o sea, no es algo como nuevo, ¿no? Y por último tenemos a los centennials, que esos señores, hay que ponerles atención. Soy Montserrat Fierro, nos vemos pronto.